Si hubo un gran entrenador de la selección argentina, fue el profesor. Alejandro Sabela marcó un antes y un después en la albiceleste. Pero no marcó un antes y un después por la frase en sí, sino que antes y luego del profesor Sabela, todo fue un descontrol. Pero en este video no nos vamos a desviar de lo que tiene que ver con la influencia de Alejandro Sabela como técnico de la selección argentina y lo que él hizo para transformar al albiceleste. El legado que marcó en el elenco nacional probablemente haya empapado a algunos entrenadores como el actual, y me estoy refiriendo a Lionel Scaloni, que hoy por hoy tiene cositas similares a las que solía hacer Pachorra. En este video vamos a repasar el ciclo de Alejandro Sabela en la selección argentina y qué similitudes podemos encontrar con la escaloneta. Corría el año 2011, más precisamente a mediados de aquel año, y justamente la Argentina había quedado eliminada en manos de Uruguay en la Copa América que se disputaba en el país y que justamente había sido derrota por penales luego del empate 1-1 ante la Celeste, y que de esa forma la selección argentina despedía a su entrenador. Me estoy refiriendo a Sergio Batista. El ciclo del Checho finalizaba en el mismo tiempo en el que había sido elegido entrenador, o sea, el año que duró, bueno, un año antes había sido Diego Armando Maradona, compañero del Checho en la selección argentina de México 86 y campeones ambos del mundo, que justamente el Diego, luego de la derrota ante Alemania por 4-0 en Sudáfrica 2010, también se había alejado del cargo. Y todo parecía ser una especie de interinato, sin faltar al respeto a lo que hizo el Checho en la selección argentina. Pero Sabela era uno de los nombres que surgía de cara al siguiente semestre para el combinado nacional. Una vez fuera Batista de la selección argentina, comenzaría la danza de nombres, como suele suceder. El primero que estuvo en carpeta fue Carlos Bianchi, que obviamente siempre de alguna forma se le negó la presencia en la selección argentina, o también él se negó a ser el entrenador. Multicampeón en Boca, Carlos Bianchi, pero nunca tuvo esa chance de estar en la selección argentina, y hasta el día de hoy nos seguimos preguntando por qué, ya que una de sus virtudes la vamos a contar a continuación como algo bueno de Sabela y algo bueno de Scaloni. Y el otro que surgía es uno que vino más tarde que el profesor Sabela, y me estoy refiriendo justamente a Gerardo el Tata Martino, que menos mal que tuvo la posibilidad de no ser el entrenador de aquel momento, porque justamente le tocó hacer una gran campaña en Newell's Old Boys de Rosario, lo que lo llevó a ser luego entrenador del Barcelona, y una vez finalizado su ciclo volver hacia la Argentina a calzarse el buzo y el pantalón del entrenador. Pero más allá de estos dos nombres, y como siempre que se habla de la posibilidad de la vuelta de Bielsa a la selección argentina, yo creo que ya esa posibilidad está quemada, ya no va a volver Bielsa, creo yo, a la selección argentina por su idiosincrasia, por su forma de ser. Don Julio Humberto Grondona tenía otros planes para la selección argentina, y estoy hablando de la contratación justamente de Pachorra, de Alejandro Sabela, que había sido ese entrenador el cual había logrado dos títulos muy importantes con el León, con el Pincha, con Estudiantes en 2009 y en 2010. Recordemos que en marzo de 2009 Alejandro Sabela llega a Estudiantes de La Plata para afrontar lo que sería un semestre con Copa Libertadores y con torneo local incluido. ¿Cómo terminó ese semestre? Con Estudiantes siendo campeón nada más y nada menos en la final ante Cruzeiro en Brasil, y que eso lo llevó a jugar el Mundial de Clubes. Y siempre recordamos la famosa explicación en esa pizarra que tenía Alejandro Sabela sobre cómo jugó esa final ante el Barcelona. En el año 2010 logró consagrarse campeón del torneo Apertura, y todo esto lo marcaba como el entrenador del momento, junto con otros que estaban en el fútbol argentino explotando todas sus virtudes, así como el Tigre Gareca, que luego también sonó muchas veces como posible entrenador de la selección argentina, pero finalmente quien se hizo cargo fue Alejandro Sabela. El 2 de septiembre del 2011 fue el debut de Sabela con la selección argentina, con victoria 1-0 con gol de Nicolás Otamendi ante la selección vinotinto, ante Venezuela. Pero esa no fue la cuestión más importante de aquel día, sino que veíamos
a un nuevo capitán en la selección argentina y estoy hablando del mejor del mundo, en aquel momento también, como lo es Lionel Messi. Algo similar a lo que había hecho Bilardo con Diego Armando Maradona en la previa al Mundial de 1986, que le sacó la capitanía a Daniel Passarella y que hizo, para quienes vieron la serie, también en los últimos tiempos, pueden saber un poquito más de la historia, pero trajo muchísimas problemáticas dentro de lo que es el vestuario, tal así que Passarella y Diego prácticamente no se podían ver. No sucedió lo mismo en la selección argentina con Mascherano y Messi, que Mascherano justamente decían que era el capitán sin cinta, pero Sabella sabía que debía darle cierto protagonismo a Messi por sobre el resto de los futbolistas. Durante este ciclo, el combinado albiceleste disputó 41 partidos entre oficiales y amistosos, 26 victorias, 10 empates y apenas 5 derrotas, con 76 goles a favor y 33 en contra. Sin Brasil en las eliminatorias, Argentina, a pesar de no haber comenzado con el pie derecho, luego terminaría encaminándose hacia la clasificación y no únicamente eso, sino terminar en la primera colocación. Si nos preguntamos cuál fue el punto de partida para lo que es el equipo del profesor Sabella, vamos a dirigirnos a lo que tiene que ver con Barranquilla y justamente termina de alguna forma como proyectándose a sacar boletos para viajar a Río de Janeiro y para viajar a lo que tiene que ver con el Mundial de Brasil. Como les decía, luego de ganar la Colombia, Argentina enfiló una serie de resultados tales que lo terminaron depositando en la primera colocación y así, de esta forma, terminó yendo al Mundial de Brasil 2014, que a priori no iría como uno de los grandes candidatos. Durante los últimos tiempos de las eliminatorias y sobre todo durante lo que fue la convocatoria de los 23 futbolistas para jugar el Mundial de Brasil 2014, llegaría la segunda gran decisión fuerte que tomó Sabella, que fue no convocar a Carlos Tevez. Aquel penal errado ante Uruguay en la definición en el Cementerio de los Elefantes en la Copa América 2011 habían alejado a Tevez de la selección argentina y también se hablaba de una posible pelea con algunos miembros del plantel. A mí no me consta esa cuestión, dicen que pudo haber algún problema, aunque después a Tevez lo vimos en la Copa América 2015 con el Tata Martino, por ejemplo, por lo que no se terminaría de entender si hubo algún conflicto o no. Lo cierto que Sabella, y ahora lo vamos a ver cuando lo comparemos en un rato con Scaloni, las decisiones que tomaba las tomaba en función al grupo, pero ahora van a ver una declaración a continuación que les voy a contar de Sabella, que justamente no decía que hacía únicamente decisiones en base al grupo. Carlitos Tevez tenía un gran nivel en la Juventus, que había llegado allá por el año 2013, proveniente de Manchester City, de una pelea con Roberto Mancini, y que justamente tenía ese gran nivel que todo el periodismo presionaba para que vaya a la selección. A lo que Pachorra aseguró que fue más por una cuestión de características de lo que necesitaba de Carlitos Tevez o de otro delantero y no por una cuestión netamente grupal. Yendo a lo que tiene que ver con el Mundial específicamente hablando, nos tenemos que situar en la cabeza que fue el gran momento de compenetración de la gente, del público, después de lo que había sido aquel Mundial de Italia 90. Sobre todo después de vencer en los cuartos de final a Bélgica, pero ya voy a llegar a eso. Una gran primera fase de la selección argentina, aunque por momentos pendulando en cuanto al nivel, 2-1 frente a Bosnia, 1-0 frente a Irán y un 3-2 final frente a Nigeria con un Messi fuera de serie, de alguna forma marcaban lo que iba a ser el camino de la selección argentina en aquel mundial. Y en el primer duelo de octavos de final se tendría que enfrentar ante Suiza, el elenco que parecía ser menor en cuanto al juego de la Argentina, pero lo terminó llevando al tiempo extra y en una de las últimas jugadas el Fideo Di María con un zurdazo cruzado al palo del arquero terminó poniendo en ventaja al conjunto de Sabella. Para los cuartos de final vino una Bélgica que tenía a sus jóvenes talentos, estoy hablando de De Bruyne, de Fellaini, de Witsel, entre otros futbolistas muy caracterizados durante los últimos 10 años por consagrarse a nivel mundial, cada uno en sus clubes, y que justamente el Pipita Higuaín lo madrugaría a Bélgica en aquella jornada en Brasil
porque justamente la Argentina terminó venciéndolo 1-0 al conjunto europeo y de esa forma comenzaba la compenetración. ¿Por qué? Porque luego de 24 años, después del Mundial de Italia 90, la Argentina volvía a pisar unas semifinales del Mundial. Posiblemente uno de los rivales más complicados, y si no fue el más, porque yo creo que incluso este partido que voy a contar fue más complicado que la mismísima final, aunque después el resultado terminó siendo adverso, pero Holanda le presentó a la Argentina probablemente el partido más peleado, más complicado que tuvo en el Mundial. Fue 0-0, 0-0 también en el tiempo extra y un chiquito Romero que en esa jornada, por frase de Mascherano, se terminó convirtiendo en héroe en aquellos penales en los que la Argentina, con gol de Maxi Rodríguez en el último penal, terminó volviendo a jugar una final tras 24 años de historia. La final en el Maracaná probablemente fue el mayor dolor futbolístico que tuvimos los argentinos en los últimos años, más que la Copa América 2015, más que la Copa América 2016, más que por ahí esa no clasificación con Bielsa del Mundial 2002 para jugar los octavos de final, porque creo que una final en el Maracaná ante Alemania, que nos había amargado muchísimas veces con antelación en el 90, en el 2006, en el 2010, llegaba ese preciso momento. Pero el gol errado por ahí del Pipita Higuaín, que no dejó ponerse en ventaja. Después sí metió un gol el Pipita, después también erró un gol Rodrigo Palacio y llegó finalmente el villano de todas nuestras películas. Estoy hablando de Mario Götze, que termina poniendo una pelota al ras y raspada para que Chiquito Romero no pueda atajar ese balón. Aquella derrota el 13 de julio del 2014 fue el último partido de Alejandro Sabella como técnico de la selección argentina y de esa forma Pachorra se despedía de la dirección técnica. Resulta curioso que tan buen DT no haya tenido la posibilidad de coronar su ciclo de 3 años y un poquitito más, en realidad 3 años prácticamente, con un título. Yendo a la actualidad, la selección argentina atraviesa un ciclo sumamente exitoso con Lionel Scaloni. Más allá del invicto larguísimo que obtuvo junto con el entrenador, justamente está enfilándose a ser una potencia mundial, cosa que con Sabella la Argentina lo había logrado, poniéndose palmo a palmo con las selecciones más importantes del mundo. Y al momento que quiero remontarme para hablar de la actualidad es a febrero del 2020 en el predio de Ezeiza, más precisamente donde se dio una reunión entre Alejandro Sabella y el cuerpo técnico actual de la selección nacional. Aquella sería la última aparición física pública de Alejandro Sabella previo a su fallecimiento el 8 de diciembre del 2020. Justamente en ese encuentro con Lionel Scaloni, en el que el primero, o sea Alejandro Sabella, y Lionel Scaloni como segundo, fueron los únicos dos entrenadores que dirigieron a Argentina en una final del Maracaná por un torneo tan importante. El primero, obviamente Sabella, no lo pudo coronar, y el segundo, Scaloni, sí lo pudo hacer en aquella final en la que... Pará, no me lo pida, me lo van a pedir, te juro que me lo van a pedir, lo tengo que hacer. Con gol de Angelito Di María, Scaloni terminó haciendo y levantando la Copa América. Esa charla fue imperdible, tanto que Scaloni asegura haber aprendido mucho de Sabella aquel día y que justamente en la imagen de la miniatura que encontraste para entrar a este video, viste lo que fue ese toque de alguna forma de Alejandro Sabella, como dejándole un legado y marcándole el camino justamente a Lionel Scaloni con una enseñanza muy particular, pero que para mí es una frase que lleva al ciclo de los dos en la selección argentina, porque antes hablaba del momento en el que Sabella le da la cinta de capitán a Messi, de que no convoca a Carlos Tevez, que decide convocar a jugadores que él tenía confianza para aquel mundial, como Campagnaro, que era desconocido, como Federico Fernández, que nunca había tenido lugar en la selección y que después eso tampoco lo tuvo, como Basanta, entre otros futbolistas que luego no continuaron teniendo rodaje. Scaloni lo imitó y para bien. Tenés que tomar decisiones con la cabeza y no con el corazón. Refleja esta imagen que justamente Pachorra le termina dando una lección a Scaloni y que yo creo que la está haciendo al pie de la letra. Probablemente el corazón le diga tenés que convocar a tal futbolista, pero termina definiéndose por jugadores que realmente le van a ser funcionales a su esquema. Y no solo eso, sino que una gran virtud de Scaloni
ha sido subirle el nivel a estos jugadores, o sea, explotarlos al máximo, tal así de convertirlos en figuras a nivel mundial. Caso de Paul, que para mí se vendió solo del Udinese al Atlético de Madrid después de ganar la Copa América. Caso Cuti Romero, que se vendió del Atalanta al Tottenham de esa forma, entre otros jugadores que justamente se vendieron en este ciclo de Scaloni. También tenemos el caso del Dibu Martínez, que era un arquero desconocido para el mundo de la selección argentina. También el caso del Toro Lautaro Martínez, que le dio confianza y ya disputó 2 Copas Américas y es uno de los goleadores del ciclo de Scaloni. El caso también de Leandro Paredes, reconvirtiéndolo en una posición que únicamente lo había usado un entrenador allí en el Empoli y que luego Scaloni lo adoptó como el 5 de la selección argentina, a pesar de una doctrina que existía acerca que el 5 tenía que ser un raspa que te raspa, y Leandro Paredes se convirtió del técnico al raspa que te raspa, pero en el medio, teniendo el raspa que te raspa, me encanta decir el raspa que te raspa, y lo técnico, el enganche reconvertido. El manejo del grupo para mí es el otro gran atributo que tiene Scaloni respecto a lo que también marcaba Sabella y lo que marcaban sus jugadores. Recuerden que para aquel Mundial 2014 se hablaba de una excelente armonía de grupo y que la sabía administrar Pachorra, que la sabía administrar Sabella. Acá pasa lo mismo con Scaloni. Esto no quiere decir que los técnicos sean jugadoristas, sino el hecho de marcar justamente la cancha, pero marcarla para bien, sabiendo quiénes son los verdaderos protagonistas, sabiendo quiénes van a ser los 11 que van a entrar a la cancha, sabiendo que el suplente va a ser igual de importante o más que el titular, porque va a ser quien tenga que dar respuestas cuando tenga que entrar a jugar y a demostrar lo que es un partido. A forma de síntesis, todo parece indicar que aquel toque de frente que le dio Sabella a Scaloni, esa enseñanza, va a ser la misma que no solo llevó a cabo durante todo este ciclo, sino también rumbo a Qatar. Y con esto quiero decir que va a convocar a muchos jugadores que seguramente no hayan tenido un primer ciclo en la selección argentina, y me refiero a un ciclo mundialista, y que justamente ahora se han adaptado y lo han hecho a la perfección, al igual que lo hizo Sabella durante sus 3 años en la selección entre 2011 y 2014. Y les pregunto a ustedes, ¿encuentran alguna otra similitud entre Sabella y Scaloni que me olvidé comentar en este video? Los invito a dejarlo aquí abajo en los comentarios. Espero que les haya gustado este video. No olviden, como siempre, dejar un like, suscribirse y también darle a la campanita para estar notificados acerca de todos los nuevos videos que iré subiendo. Muchísimas gracias por la compañía, como siempre, en este canal, y gracias por ayudarme a crecer y a contar más historias y a reflexionar sobre fútbol, que es lo que más me gusta hacer. Un abrazo grande, hasta la próxima, chao.